En la Constitución Política menciona 18 derechos de los jóvenes. Cada joven, cada señorita de una edad ya después de los 12 años y se ha definido en la Constitución Política a los 18 años o de 18 a una área civil, como por ejemplo casado, se ha ejecutado un valor o se ha ejecutado un derecho. Cada joven tenemos un derecho a la salud. Son menciones de algunos derechos que los jóvenes nosotros tenemos. Nosotros como jóvenes tenemos el derecho de elegir nuestra religión, de elegir a quién vamos a seguir, si vamos a ser católicos o cristianos. Tenemos esa política, esa obligación y responsabilidad de elegir a quién vamos a seguir, a quién vamos a creer. Pero también en unas ejecuciones religiosas y espirituales del corazón nace esa intuición, esa formación. Uno de los segundos podría ser la salud. Nosotros como jóvenes tenemos el derecho de salud, de tomarnos una pastilla, una medicina o de ir al doctor a un centro público. Tenemos ese derecho. Para nosotros podría ser una obligación de ir, con las debidas normas ejecutivas que define el centro de salud público. Son normas ejecutivas que nosotros tenemos que elegir, tenemos que trascendentar y tenemos que tomar por diferentes áreas. Se podría decir un tercer derecho a la vivienda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? ¿En qué lugar nosotros podamos pisar o dónde nosotros podamos poner nuestra vivienda? En esos lugares nosotros podemos definir cuál es el contexto que nosotros tenemos que realizar como casa, familia, vivienda, eh, padre, madre, hijos, hijas, familia. Se define una vivienda. El cuarto derecho se podría decir una familia, tener derecho a una familia. Hoy en día se ha negado o se ha deshabilitado este valor, este derecho a tener una familia, a tener padres o madre, ¿va? Hoy en día existen los orfanatos donde niños llegan sin una familia. Nosotros como humanos tenemos ese conocimiento de qué es esta área, de qué trabaja en esta área, e implementar cuál es el derecho de este joven, tener una vivienda, tener una familia, ser conocido por una familia. El quinto derecho podría llamarse, es uno de los derechos que a una cierta edad el joven lo cumple o se podría llamar ya un adulto. Elegir nuestras responsabilidades, elegir nuestros mandatarios, elegir a nuestro presidente, a nuestros gobernantes. Se podría decir que es uno de los derechos más importantes, uno de los derechos que ha facilitado en diferentes contextos regionales y en diferentes contextos políticos. Ha ayudado, ha ejecutado, ya hemos analizado cuáles son las normas, cuáles son las prácticas, tenemos derecho hasta a escucharlos, tenemos derecho a dar nuestra opinión, a pensar de cómo trabajan ellos o si nos gustan o no nos gusta cómo trabajan nuestros gobernantes. Tenemos derecho. Nosotros como jóvenes tenemos muchos derechos. Esa solo es una mínima parte de algunos derechos explicados. Pero tenemos 18 derechos en total que nos apoyan, que nos ayudan y que nos dan una norma, una responsabilidad y cómo podemos ejecutarlos.